¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos hoy nuestra Biblia en el Salmo 130, que es el salmo que nos corresponde hoy. El Salmo 130 dice en el primer versículo: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Varias veces en los salmos se habla de situaciones de angustia. Este es uno de ellos que va a hablar de ese problema. Por ejemplo, en el Salmo 40 dice David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Allí hay un caso de angustia. En el Salmo 69 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. En el Salmo 88 dice: me has puesto en un hoyo profundo. Es decir, en todos esos casos, él está hablando de una situación de angustia. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con una situación de angustia, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es lo que produjo esa angustia? ¿La persecución? David, cuando se encontraba perseguido, escribe salmos angustiado. Depresión espiritual, como Elías, por ejemplo, que tenía una depresión espiritual, o nostalgia de estar lejos, como los exiliados. Este salmo, sin embargo, es muy claro en el versículo 3 y nos aclara. Dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Quiere decir que el tema de este salmo es el pecado. Y tenemos relacionados con ese tema, con el tema del arrepentimiento, tenemos 7 salmos en el libro, 7 salmos que se dedican exclusivamente a eso. Los salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Esos salmos son los que se llaman salmos penitenciales. ¿Por qué penitenciales? Porque muestran la conciencia de pecado. Y este salmo, el 130, justamente muestra esa conciencia de pecado. El tema del pecado es un problema indeseable, pero que aparece en la vida del cristiano. Y el apóstol Juan, en su primera carta, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice además que hacemos a Dios mentiroso. Ahora, no solamente fuimos pecadores, sino que somos pecadores. El mandato es: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, lo que quiere decir que aparece allí el pecado como un resbalón en la vida, como una equivocación, no como una práctica constante. Dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la solución nos la da en el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Quiere decir que este salmo apunta a una concepción de pecado, de que me doy cuenta que soy pecador, que he cometido una falta, que eso está mal y me tengo que presentar delante de Dios. Y el salmista se presenta delante de Dios con la verdad de que si él persiste en esto, si esto está aquí, en el pecado el hombre no puede mantenerse en pie, mantenerse derecho, mantenerse firme delante de Dios. Entonces en el versículo 3 él dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién podría mantenerse? ¿Quién podría estar parado si mirases a los pecados? Está rechazando la autojustificación. ¿Por qué? Porque en general la autojustificación es: sí, es verdad, he pecado, pero... y ahí viene una explicación. El salmista no pone ninguna explicación. Dice: yo sé que habiendo pecado no puedo mantenerme en pie. Inicia el camino de la restauración, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Ahora fíjense, este es un canto de las subidas, es un canto que se cantaba y aparece, así como aparece en otros temas, aparece también este tema, que es un tema importante. Ellos están considerando también su condición de pecadores.
y están hablando de experiencias que forman parte de la vida, y no lo hacen para contar la experiencia, sino para mostrar cuál es el camino de salida. Por eso dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Están en un estado de arrepentimiento y ellos entienden que cuando uno se arrepiente delante de Dios, entonces la misericordia de Dios lo alcanza. Tiene que ir contrito delante de Dios. Acá hay una cosa que a veces no se diferencia, pero que es importante diferenciar. Una cosa es la contrición. La contrición es el dolor por haber obrado mal y haber transgredido un mandamiento de Dios. Me duele que yo haya hecho esto transgrediendo el mandamiento de Dios. Eso es contrición. Ahora, está la atrición. La atrición es otra cosa. Es la persona que se arrepiente, pero por las consecuencias. Que se arrepiente por los resultados. Que se arrepiente porque lo descubrieron, tal vez. Es decir, ahí el arrepentimiento es por miedo al castigo, por miedo a las consecuencias. Ahí no hay contrición. La contrición es cuando yo, en el fondo de mi corazón, sé que el pecado, mi pecado, no me va a mantener en pie delante de Dios y estoy arrepentido. ¿Por qué? No por las consecuencias. Estoy arrepentido porque fallé a los mandamientos de Dios. Y entonces el versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El salmista se afirma en la palabra de Dios. Mi alma espera a Jehová. ¿Por qué? Porque en su palabra he esperado. Es decir, Dios ha hablado, ha mostrado el camino, y Dios, todo lo que dice, son cosas como las promesas, en Él sí y en Él amén. Dios dice algo y yo digo amén, porque Dios lo va a cumplir seguramente. Y entonces con esa seguridad es que se canta esta canción, mi alma espera a Jehová. Es decir, estoy esperando que pase la noche. Y trae una imagen muy interesante, que es más que los centinelas a la mañana. Usted imagínese el centinela que pasó toda la noche vigilando algo, cómo espera las primeras luces, cómo espera que se aclare el panorama. Y entonces el salmista dice, más que los centinelas a la mañana. En nuestra versión dice, más que los vigilantes a la mañana, el segundo verso. Pero si usted lo lee en el original hebreo, es así, más que los centinelas a la mañana, que los centinelas a la mañana. Es como si repitiera eso, como si dijera, esta es la metáfora, la figura perfecta de lo que sucede. Sucede que yo espero el perdón de Dios como el centinela espera que claree el día. Y yo sé que va a clarear. El centinela no duda de que va a clarear. Sabe que va a clarear. Y él entonces con ese espíritu es que se acerca delante de Dios. Sabe que saldrá el sol. El versículo 7 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y esta es una conclusión general, es la conclusión para todo Israel, porque está todo Israel recordando eso, recordando que van al templo pero que son pecadores y que Dios es un Dios misericordioso. Y dice, en el Señor hay misericordia y en el Señor hay libertad. ¿Por qué? Porque dice, en Jehová hay misericordia y abundante redención. ¿Y la redención qué es? La redención es la libertad. Es el rescate que se paga para la libertad. Entonces se habla de redención y libertad. Por tanto, el Señor nos libra y nos librará también, siendo fieles a sus promesas y confiando en la palabra que Dios nos ha dado. Terminamos este salmo y si Dios quiere, empezamos con el Salmo 131 en el próximo encuentro.